Existe una teoría que dice que la fruta del diablo de Luffy, la Hito Hito no Mi modelo Nika, debería ser para Ace, o en algún momento Shanks tenía la intención de dársela. Ahora, vamos a evaluar esta idea. Vamos a tomar como cierta esta teoría y vamos a pensar cómo sería el mundo de One Piece si Ace hubiera recibido la fruta del diablo de Nika. El generalísimo Dante de Gaula es quien os acomete. En el capítulo 968 del manga de One Piece, cuando los piratas Roger se desmantelan finalmente, Roger prevé que su hijo sería el elegido y aquel que cumpliría el designio de Joy Boy. Incluso yo tengo la teoría de que Goldie Roger fue aquel que volvió a poner la Hito Hito no Mi en circulación y se la dejó a Shanks como encomienda para que se la diera a su hijo, Portgas D. Ace. Lo cierto es que hay muchos misterios sobre por qué Shanks tenía esa fruta del diablo tan importante para la historia macro del mundo de One Piece y qué es lo que iba a hacer con ella. Si realmente se la iba a dar a Ace, creo que sería muy interesante hacer el ejercicio. Imaginemos por un instante que Luffy no consume la fruta del diablo y que Shanks finalmente se entrevista con Ace, lo ve y le da la fruta del diablo como teóricamente su padre hubiera querido. Evidentemente el cambio más puntual sería con Monkey D. Luffy, que no lo conoceríamos con sus ataques Gomu Gomu no y todas estas cosas. Entonces vamos a analizar primero a otros personajes del mundo de One Piece que se verían afectados por este cambio y al final vamos a evaluar a Ace, que evidentemente sería el que más cambios tendría y que haría en la historia. De manera súbita yo pensaría que la historia de Luffy no cambiaría tanto desde un inicio. Evidentemente no tendría sus famosos ataques Gomu Gomu no. Sin embargo, él viene de una familia poderosísima. Creo que es la familia más poderosa y más aventajada dentro del mundo de One Piece. Si no tuviera la fruta del diablo, Hito Hito no Mi, modelo Nika, mitológico, ya saben, seguramente tendría la facultad de ser muy fuerte y sería de los personajes que se especializan en el uso de Haki. Pero evidentemente su poder en un inicio también descendería mucho. Pero yo me pregunto si en ese entonces quizá Garp hubiera tomado más en serio el entrenamiento de Luffy al saber que no cuenta con una fruta del diablo. Quizá le hubiera enseñado Rokushiki o algunas técnicas especiales de la marina. No se sabe y es un poco difícil. Lo cierto es que, por ejemplo, Ace salió siendo poderoso y sin tener la fruta del diablo. Entonces, bueno, seguramente podría Monkey D. Luffy incrementar su poder usando el Haki. Y es que debemos tomar en cuenta que ciertamente Ace despierta el Haoshoku no Haki, el Haki de conquistador a temprana edad sin tener fruta del diablo. Y Luffy ciertamente lo despierta como tal mucho más adelante en la historia, quizá porque dependía más de su fruta del diablo. Y tú no dependas de la suerte, mejor suscríbete y así recibirás videos poderosísimos de manera cotidiana. A ver, pero díganme, Monkey D. Luffy podría llegar a ser rey de los piratas si Ace hubiera tenido la Hito Hito no Mi modelo Nika. Yo pienso que no. Y es que la fruta del diablo es importantísima en el mundo de One Piece. Hay gente que dice que no es tan importante. Sin embargo, creo que es claro y evidente y que se certifica con lo que Roger dice sobre Joy Boy, que le encantaría de alguna manera conocerlo y que no llegó a tiempo. Eso certifica que la fruta del diablo, tanto la Nika Nika y también la existencia de Poseidón activa en el mundo de One Piece es importantísimo. Y es que hay una leyenda de los dos reyes que se deben conocer, etc. De esa manera podríamos decir que entonces Ace se hubiera reunido con Shirahoshi y la hubiera ayudado a controlar su poder de arma ancestral. Luffy quizá hubiera conseguido una fruta del diablo distinta, pero eso creo que no le permitiría cumplir sus sueños a fin de cuentas. La fruta de Nika es importantísima y quizá podría ser de los más aventajados en llegar al One Piece, en la competencia del mundo de One Piece. Seguramente sería un supernova y quizá estaría a nivel de Law, de Kid.
pero a fin de cuentas aquel que es elegido, aquel que tiene la fruta del diablo, tan aventajada como la Hito Hito no Mi modelo Nika, seguramente sería quien llegaría a Laftel y quien sería el guerrero de liberación, el dios del sol y aquel que cumpliría el designio de Joy Boy. Pero ahora vámonos con el camino de Ace. ¿Qué hubiera pasado realmente con él? Yo creo que hubiera salido mucho más poderoso cuando se hace a la mar si hubiera tenido la fruta de Nika. Hubiera tenido a Shanks como mentor. Quizá veríamos a Ace con el sombrero de paja. Es curioso, porque Luffy es su personalidad y siempre la tenemos en la mente. Sin embargo, en esa teoría, quizá tampoco hubiera recibido el sombrero de paja. Y sería Ace que hubiera recibido también el sombrero de paja, que era de su padre biológico. Yo me pregunto si hubiera tenido esta relación con Shirohige tan aventajada. Quizá Shanks hubiera prevenido que se formaran tantos traumas por cuanto hace a Ace acerca de su padre Goldie Rogers. Quizá le podría explicar que él siempre lo quiso y que siempre quiso que tuviera esta fruta del diablo y que sería el elegido y que le dejaba su voluntad. Quizá en ese caso no se hubiera unido a la tripulación de Shirohige. Lo cierto es que si se hubiera conocido la información de que el hijo de Roger estaba vivo y que contaba con la fruta del diablo Hito Hito no Mi mitológica versión Nika, dios del sol, guerrero de liberación, seguramente Im-sama y el Gorosei hubieran atacado poderosísimamente a él y a su tripulación. Si bien es cierto que Luffy es el hijo de dragón y tiene esa fruta y no lo atacan de manera tan poderosa como deberían, entendiendo que es la fruta de Joy Boy y existen los tambores de liberación y es tan importante esa fruta. Pero bueno, creo que la sangre de Roger, rey de los piratas, pesa demasiado y que quizá pesa más que la de Monkey D. Dragon. Entonces yo pienso que sería mucho más difícil para Ace llegar a Laftel. Sin embargo, también pienso que tendría aliados poderosos que estarían junto a él. Estoy hablando de Shanks, evidentemente, de Rayleigh, de Gavan. Y seguramente tendría esta facultad de conseguir aliados, la que tiene Luffy, que evidentemente se atribuye a Luffy en Marineford. Pero con el capítulo 1044 es válido pensar que esa facultad de crear aliados viene con la fruta del dios del sol Nika. ¿Se imaginan que viéramos a fin de cuentas el último combate entre piratas? Me refiero a Kurohige, y en vez de Luffy contra Ace versión Nika, ya saben, pelo blanco, tambores de liberación, guerrero de liberación, sería muy curioso, ¿no? Yo me pregunto entonces si la causalidad, el destino o algo así haría que Teach, Akainu o alguien más hubiera matado a Luffy y así desarrollar la historia de Ace, dios del sol Nika. Es muy claro que este evento, simplemente el hecho de que Ace hubiera consumido la fruta de Luffy, cambiaría por completo como efecto mariposa todo el mundo de One Piece. Pero es muy curioso pensar que pudo haber sido una posibilidad. Y quizá si existe el multiverso en el mundo de One Piece, quizá en algún instante o quizá en una línea de tiempo alterna, ciertamente Shanks le dio esa fruta a Ace y sigue vivo y será aquel que cumpla los designios de Joy Boy y de Roger. Espero que te haya gustado el video y coméntame qué otro evento sería puntual que cambiaría dentro del mundo de One Piece si Ace tuviera la fruta de Luffy.